Buenas tardes. Antes que nada agradecerle a los compañeros de UTE que nos den esta oportunidad de realmente de transmitir experiencia, conocimiento. Creo que con el compañero Rinesi compartimos el mismo sentimiento después de haber leído esta mañana las declaraciones de Reutemann, que lo acusaba a Delcel de que perdió las elecciones porque no pudo entrar en los sectores pensantes, textual. Así que vamos a tratar de que ustedes sean lo más pensantes posible para que el PRO nos penetre en la educación. Bueno, abordar el tema de los modelos sindicales y la transformación del mundo del trabajo tiene varias posibilidades. Una sería recorrer todas las leyes desde que se empezó a legalizar la actividad sindical en la Argentina, después de un largo periodo de ilegalidad, de persecuciones. Las huelgas, por supuesto, no eran reconocidas como ahora. La época de la aparición del 1 de mayo, después de los mártires de Chicago, y lo que pasaba en la Argentina, fundamentalmente cuando los que reivindicaban esas banderas eran los anarquistas, en su mayoría inmigrantes europeos, que además de tener un oficio eran perseguidos por su militancia sindical en aquellos países, y cómo después, con el correr de las décadas de la historia, la actividad sindical va teniendo algún grado de reconocimiento hasta que tiene, a partir del 17 de octubre del 45, el gobierno de Perón tiene pleno reconocimiento y reivindicación desde el Estado de aquellas viejas banderas que se enarbolaban en aquella lucha de principio de siglo. Y me parece que tal vez sería bueno que invitara a algún abogado laboralista de los nuestros que cuente un poco las características que tuvieron. Yo prefiero abordarlo más desde las formas que adoptó el sindicalismo en la Argentina, que es muy particular, fundamentalmente a partir del 45, pero también ya en sus comienzos, que es más, tiene las características de un sindicalismo movimentista, de un sindicalismo de masa, y que tuvo que ver en sus comienzos, lo que nosotros conocemos de este modelo sindical, tuvo que ver con un hecho histórico que fue la irrupción de los trabajadores el 17 de octubre del 45, peleando por la liberación de Perón, que estaba preso en el hospital militar, en aquel momento siendo el secretario de Trabajo, desde donde había promovido los primeros derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Y eso y lo que sucede en la década siguiente, donde prácticamente Argentina vive un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, una Argentina que coincide con la etapa de la posguerra, que prácticamente implica el surgimiento, el nacimiento de un nuevo proletariado, una nueva clase obrera, y cuya característica principal en su gran mayoría es el origen campesino de estos nuevos trabajadores, los famosos cabecitas negras, que eran paisanos que venían del interior a los grandes conglomerados urbanos y se empleaban fundamentalmente en la industria y los servicios. Y ahí aparece este fenómeno de la sindicalización masiva. Ahí las grandes organizaciones sindicales, fundamentalmente las del sector privado, de la industria, empiezan a registrar altísimos índices de adhesión, de afiliación, de sindicalización, y esa característica se va a mantener a pesar de los cambios abruptos que hubo en la historia, las rupturas que hubo en la historia argentina, la presencia constante del sindicalismo que hizo que, bueno, que este fenómeno tan resistido por los sectores dominantes, por el poder económico más concentrado, haya ensayado todas las formas posibles de limitarlo y de destruirlo. La peor, la más brutal,
fue la dictadura genocida del 76, donde prácticamente el objetivo desde el punto de vista sociológico es la clase obrera. Y bueno, hay quienes dicen que el 50%, otros que el 60% de los desaparecidos eran delegados, activistas sindicales, comisiones internas. Mi parecer es de que el 100% de las víctimas del terrorismo de Estado tenían que ver con la clase obrera, porque aquellos que no eran trabajadores o militantes sindicales participaban de la concepción de que el principal sujeto de cambio en la historia es la clase trabajadora. Ella, digamos, todas las variantes que podemos encontrar en las definiciones políticas de las distintas organizaciones, agrupaciones y demás, ese era un hecho común, eso no lo discutía nadie. Por lo tanto, me parece que fue esa idea, fue a esa cuestión que era muy expandida, muy dominante en el campo popular, en las organizaciones populares, se tuvo que ver también con desterrar, con terminar definitivamente con esa experiencia que es el movimiento sindical. Y esto me parece importante reflexionarlo por dos cuestiones. Primero, porque bueno, uno va viendo la distancia en la vida a partir de los años que va acumulando. Entonces, cuando uno es más viejo, decir 60 años prácticamente no asusta tanto como cuando uno lo dice a los 20. Pero hace exactamente 60 años que esta historia estalló, esta historia se desencadenó cuando tomaron la decisión política de bombardear la Plaza de Mayo y terminar con Perón, terminar de la peor manera, con la brutalidad que las clases dominantes siempre han tratado de resolver los problemas en este país, ¿no? Tal es así que en una de sus genialidades, Rodolfo Walsh, cuando habla de ellos, dice esa gente que tiene la maldita costumbre de asesinar. Y en ese marco, en ese contexto se fue desarrollando, se fue criando, digamos, este mundo al que nosotros pertenecemos, que es el movimiento sindical, que es el movimiento obrero, que es la clase trabajadora. Entonces me parece que para abordarlo primero hay que tener en cuenta dos fenómenos, a mi entender. Uno que después de la experiencia del terrorismo de Estado, con todo lo que eso trajo aparejado, ya había en el sindicalismo, ya había en germen una fuerte confrontación entre dos ideas de sindicato. Y esa confrontación viene fundamentalmente desde el punto de vista político entre las corrientes que desde 1955 en adelante resistieron, enfrentaron, confrontaron con todas las distintas etapas políticas hasta 1973. Y la otra que fue la corriente de los que negociaron, de los que participaron, de los que colaboraron, que estaban instituidos como tal. Era una corriente, en los 60 el colaboracionismo era una corriente sindical, el participacionismo era una definición sindical, bueno, junto con lo que en aquella etapa resistía, que era la CGT de los argentinos, que era la CGT de Córdoba, que eran, bueno, estas distintas, Tucumán, que eran estas distintas experiencias sindicales. Y entonces el elemento fundamental para comprender esto es de que el movimiento sindical en la Argentina siempre tuvo periodos de mayor o menor unidad en términos de diferenciaciones políticas. O sea, los modelos sindicales nunca se definieron sociológicamente, si a uno le gustaba más un modelo más federal, a otro modelo más centralizado, un modelo más unitario. Era fundamentalmente, las divisiones tenían que ver con los posicionamientos políticos que las grandes dirigencias sindicales tuvieron con respecto a ese periodo. Y teniendo en cuenta además que esos 18 años de los que hablamos, habría que, no sé, chequearlo en la historia del mundo, si hubo en otro país donde las clases dominantes se obsesionaron tanto con borrar la identidad política mayoritaria de un pueblo. Porque está claro que en el 55 la fuerza política mayoritaria era el peronismo. Y si nos podríamos pasar horas sumando historia y anécdotas de todo lo que hicieron
para sacarle el peronismo de la cabeza a los trabajadores y al pueblo. Desde prohibir nombrar la palabra Perón, todas las experiencias electorales con proscripción expresa del peronismo, tal es así que en algunas provincias que lograron expresarse y que se consolidaron, como el caso de Neuquén, por ejemplo, el movimiento popular neuquino era el camuflaje del movimiento peronista, pero que expresamente hasta el 73 no se podía expresar esa identidad política. Y la sucesión de dictaduras y gobiernos civiles débiles de esos 18 años tuvieron que ver con la principal fuerza de resistencia, la principal fuerza de la oposición fue el movimiento obrero. Fueron las huelgas, fueron las movilizaciones, fueron las tomas de fábricas, fueron los planes de lucha. O sea que un movimiento obrero que venía, por un lado, confrontando políticamente hacia adentro, porque había, y en todas las etapas hubo la CGT 1 y 2, la que estaba en la clandestinidad resistiendo y la que negociaba con la dictadura, la CGT de Azopardo, de Bandor, y la CGT de Ongaro, la de Sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense, y siempre hubo polos donde se nuclearon y se expresaron las grandes luchas de resistencia. Y evidentemente el sector social organizado que posibilitó transitar esa etapa y finalmente llegar al 73 con elecciones libres, que significó el retorno de Perón, por toda esta historia más reciente, que fue lo que convenció a los sectores más duros de las clases dominantes de que eran incorregibles, que el sindicalismo era imposible de poner en caja, y por lo tanto pergeniaron esta barbaridad, esta locura, que fue el genocidio, que fue el plan sistemático de tortura, de desaparición de personas, de intervención en todas las organizaciones sindicales, hasta, bueno, finalmente, con la última gran locura que fue el tema de la invasión a Malvinas, terminó la dictadura de caer derrumbada en sus propias contradicciones, bueno, y esto abrió un periodo de nuevo de recuperación de la democracia, donde las fuerzas mayoritarias de la resistencia en ese periodo, claramente con los organismos de derechos humanos, las madres y las abuelas a la cabeza, de nuevo empezaron a llenar de contenido a la etapa democrática. Pero pensar hubo un periodo hasta las leyes del perdón, donde la cuestión de la violación de los derechos humanos se pudo empezar a vincular con el movimiento sindical, pero después, desde los indultos a toda la década del 90, prácticamente los sindicatos, así en general, salvo excepciones, entre los que lógicamente están los docentes que tributaron con prácticamente toda la dirección de CETERA de aquella época entre la lista de asesinados y desaparecidos, los sindicatos tuvieron muchas dificultades para apropiarse de eso. La Secretaría de Derechos Humanos en las organizaciones sindicales prácticamente se masifica, o salvo en aquellos sindicatos muy comprometidos, en el caso nuestro, la Federación Gráfica Bonaerense, los sindicatos que tenían historia en el clasismo y en la resistencia, en la etapa de la resistencia, en el sindicalismo combativo. El resto recién cuando Néstor Kirchner descuelga el cuadro, cuando se derogan las leyes del perdón, cuando se inician los juicios, empiezan como de alguna manera a legalizar la cuestión de los derechos humanos, a crear Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, y hoy es lo más normal que hasta la propia CGT tenga su departamento de derechos humanos. Y esto fue así porque en aquel periodo, en las contradicciones llegaron a tal extremo que en la etapa anterior, la etapa previa, que fue casi un año y medio, previo a la dictadura militar, cuando, después de la muerte de Perón, cuando la etapa de López Rega y Isabel, cuando la AAA, que asesinó prácticamente entre 2.500 y 3.000 personas en la etapa previa del golpe, hubo participación de sectores sindicales importantes. Hubo desde complicidades, desde listas entregadas hasta protagonismo.
hubo dirigentes sindicales que integraban las patotas. Entonces, todo ese periodo recién hace una síntesis generacionalmente cuando aparece una nueva dirigencia que por cuestiones etarias ya no tenía que ver con eso. Entonces me parece que en ese punto es donde nosotros nos encontramos hoy y discutimos del modelo sindical. Agregando a eso, agregando a esta cuestión que esa dictadura tempranamente retirada por la derrota de Malvinas no había terminado de concretar su plan económico de transformación regresiva de la Argentina. Ellos cuando dieron el golpe en el 76 hablaban de la generación 90, hablaban prácticamente de crear las condiciones para que las clases dominantes estuviesen tranquilas durante un siglo en este país. Entonces empezaron a remover todos los escombros. Y esa tarea inconclusa que empezó Martínez de Oz vuelve en los 90 con las políticas neoliberales. Lo que no se habían animado a hacer en materia de privatizaciones, en materia de reconversión industrial, en materia de destrucción de empleo, los propios militares los terminan concretando las políticas neoliberales de los 90, con la característica de que esta vez llegan de la mano de un gobierno de identidad peronista, de esa identidad política proscrita, perseguida, logran un tipo que viene, el caso de Carlos Menem, que triunfa con las banderas del peronismo y aplica la política neoliberal más dura, más pura que se aplicó en América Latina en aquel periodo. Entonces, bueno, eso tiene una repercusión al interior del movimiento sindical. Eso produce un cisma profundo. Porque nosotros en la etapa anterior, desde la recuperación de la democracia hasta Menem, en el gobierno de Alfonsín, tuvimos uno de los pocos periodos de la historia de CGT unificada, que fue todo el periodo de Saúl Ubaldini, los famosos 13 paros generales, pero que a su vez había empezado a desarrollar prácticas integradoras, que eran los famosos plenarios regionales, o sea, los dirigentes regionales del interior se expresaban en plenarios con la dirección nacional y era, digamos, el ritual que precedía las medidas de fuerzas nacionales, pero que a su vez empezó a generar un grado de participación desconocido en la etapa anterior al seno de la CGT. Cuando el menemismo empieza a disputar como posible ganador de las elecciones, lo primero que hacen es la ruptura de la CGT. Y lo que sucede en el Teatro San Martín, un año antes de que asuma Menem, es el preanuncio de lo que vendría después. Ellos necesitaban una cúpula sindical dispuesta a acompañar el proceso que se iba a implementar en Argentina. Y ahí aparece un elemento, ahí aparece una forma, un modelo sindical desconocido hasta ese momento, que son los famosos gordos, que son lo que nosotros definimos como el sindicalismo empresario, que es diferente a la vieja burocracia sindical que denunciaba al diarito de la CGT. Los argentinos le dedicaba un número a cada burócrata de la época donde contaba los negocios que tenía, los torinos 0 kilómetros, cómo salía de joda, caballo de carrera. Uno mira esas acusaciones con dirigentes sindicales que hoy son dueños de empresas. Hoy hay dirigentes sindicales que tienen más plata que una pyme, pero que además la tienen en blanco, que rinden balance anualmente, y eso por la vía de las privatizaciones y de las tercerizaciones. Este fenómeno que se transformó en escándalo con el asesinato de Mariano Ferreira, durante los 90 fue moneda corriente, sobre todo en los sectores que tuvieron privatizaciones masivas y tercerizaciones de servicios propios que pasaron en manos de cooperativas truchas, en manos de... Y ahí se genera un fenómeno de representación sindical que prácticamente es el fraude más profundo, que los dirigentes sindicales devenidos empresarios. Y todo esto no tuvo una posibilidad de ser materia de debate en el seno del movimiento sindical. Estas son las distintas capas que se fueron superponiendo. Entonces tenemos debates sin solución
que traíamos de arrastre entre las corrientes resistentes, combativas, clasistas y las corrientes colaboracionistas en el seno de una organización madre que era la CGT. Ese debate nunca culminó. Ese debate estalló a fines de los 70, cuando se consolida el modelo de la derecha peronista y deciden, en el plazo de 1 año y medio, terminar con todas las experiencias sindicales de la resistencia a la dictadura onganía. Así fue como cuando el 20 de marzo del 75 interviene en la seccional Villa Constitución de la UOM, meten presos 150 compañeros, entre ellos todos los dirigentes electos 3 meses antes, y terminan esa misma noche con intervención del sindicato del Ingenio Ledesma en Jujuy, que era la última experiencia clasista que quedaba, con Melitón Vázquez, que era un dirigente ligado a Vanguardia Comunista. Ahí terminan las intervenciones que habían empezado en Córdoba cuando el Navarrazo, principio del año 74. A esa altura teníamos sindicatos emblemáticos como Luz y Fuerza de Córdoba, intervenida con Agustín Tosco la clandestinidad, la mitad de la comisión directiva en la cárcel. Esmata lo mismo. La mitad de la comisión directiva del Esmata estaba presa en el Chaco con nosotros, y René Salamanca en la clandestinidad y es secuestrado a la misma noche del 24 de marzo del 76. Es decir, en ese contexto nosotros recuperamos la democracia, pero nunca tuvimos la oportunidad de discutir todas estas cosas en el seno del movimiento obrero. Entonces se van como acumulando broncas que, cuando termina de plasmarse la división en el Teatro San Martín, generó que 100, 120 dirigentes, desde secretarios nacionales hasta dirigentes locales, nos convocáramos en Bursaco a intentar hacer ese debate pendiente. Esto fue el comienzo de la CTA. Nos llamábamos Congreso de los Trabajadores Argentinos y empezamos a discutir todas estas cosas. ¿Cómo es posible que con la historia de lucha que tiene el movimiento sindical en la Argentina nos estén pasando estas cosas? Y una de las primeras conclusiones que llegamos es que era el modelo sindical, que era el problema de que en la Argentina teníamos un modelo sindical de sindicalismo de correa de transmisión, que era muy común en aquel momento en los países del este europeo, los países del socialismo real, donde se suponía que el partido de la clase obrera estaba en el poder y por lo tanto el papel de los sindicatos simplemente era ser correa de transmisión de las políticas del Estado hacia los trabajadores. Y que acá se había gestado con Perón, cuando el peronismo fue la versión local de lo que fue el estado de bienestar de la posguerra en Europa, cuando las mayores conquistas y derechos individuales y colectivos de los trabajadores se consagraron y el sindicalismo era la correa de transmisión de esa política. ¿Y cuál era la contraprestación? Era la lealtad. Incluso había un día, el 17 de octubre, era el Día de la Lealtad. La lealtad con el gobierno que le había otorgado todos los derechos y todos los beneficios a los trabajadores. Entonces, con la lealtad de un lado y la correa de transmisión del otro, nos hicieron pasar las políticas neoliberales como por un tubo. Y los dirigentes sindicales no resistían. En ese clima nosotros debatimos en el año 91 en Bursaco el problema del modelo sindical. Ahora, ¿qué pasa? Este es un país que no para de sorprenderte. Porque cuando ya parecía que todo estaba liquidado, que prácticamente desechábamos las huelgas porque no había más fábrica, cuando decíamos que la fábrica eran los barrios, cuando decíamos que la única forma de luchar eran los piquetes, cuando salíamos a pedir la asignación universal por hijo y garantizar los víveres para una olla popular, porque parecía que no tenía más destino para el movimiento obrero. Bueno, producto del calentamiento global, se derrite un glaciar en la Antártida y se vienen 2 pingüinos colados en el puerto de Buenos Aires y se meten en la casa de gobierno. Y ahí empieza la otra película. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos 12 años? Que había una crisis tan profunda en el sindicalismo, una desorientación tan grande, y un gobierno que demuestra, porque si algo va a quedar de los Kirchner en la historia, es el rol y el peso de la decisión política. Con un país fundido, endeudado, que estamos casi
a Bolivia le habían perdonado la deuda externa porque era inviable en el 2002. Bueno, nosotros estábamos cerca de esa, ya no teníamos posibilidad de nada. Y empiezan a aplicar políticas que generan lo que se generaron estos 12 años, nos encuentra en una situación donde el gobierno, el propio gobierno, estaba a la izquierda de los sindicatos. Pedíamos algo y ofrecían el doble. Y nosotros somos la expresión gremial de esa generación. Entonces, cuando ayer tuvimos un cierre de un seminario y decía más o menos esto, yo siempre fui optimista, me permitió salir de la cárcel entero, no optimista bobo, pero yo creo que en la espiral entre la represión y la resistencia siempre triunfa la resistencia. Eso lo leí de muy joven de los vietnamitas y me sirvió bastante para el resto de mi vida. Yo siempre confié de que el sindicalismo tenía futuro y tenía vida. Pero claro, en los 90 era muy difícil explicarlo, cuando había 10 años sin negociación colectiva, 10 años sin aumento salarial, cuando todas las peleas eran para recular lo menos posible, cuando se iban a echar 1000 compañeros y lograban que echaran 500, después de una pelea festejamos como triunfo haber perdido solamente la mitad. Entrar en una lógica donde de repente, casi vertiginosamente, se da la posibilidad de empezar a recuperar todo lo que nos habían sacado en la década anterior. Y esto también generó una dificultad, porque junto con eso lo primero que se recupera es el empleo. Y nosotros nos encontramos con la generación de 5 o 6 millones, no sé bien cuál es el número, de puestos de trabajo. Si miramos adentro los puestos de trabajo, nos encontramos con ñatos que tienen menos de 30, tenían al principio menos de 35 años, y puede haber alguno que esté llegando a los 40, pero que detrás de ello hubo una década sin vida sindical, sin ingreso al empleo, que ellos mismos habían vivido el rigor de la calle. Me pasó, sinceramente. Nosotros en un año y pico pasamos en Medcon, que es una fábrica de la Ford que estaba ahí, de 390 trabajadores, llegamos a 1100. Pero bueno, la negociación fue que teníamos una cooperativa de limpieza, entraban a través de la cooperativa, a los 3 meses los contrataba la empresa y a los 3 meses quedaban efectivos. Y en el último paso, cuando iban a quedar efectivos, la fábrica se reservaba el derecho de pedir los antecedentes policiales. Ustedes no saben el quilombo que fue eso. Y el que no tenía secuestro extorsivo tenía robo. Claro, tenía lo que tenía la generación que se crió en los 90 en la calle. Y eso después de vinieron trabajadores. A muchos los llegamos a salvar, por supuesto que les cambió la vida. Porque empezaron a tener un trabajo efectivo, en blanco. Yo digo, fue un proceso vertiginoso porque en términos de 3 años nosotros pasamos de ver en los bicicleteros llenos de bicicletas a empezar a ver la plaza de estacionamiento lleno de coches 0 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa con esta nueva clase obrera que surgió después del 2003? Que en gran porcentaje está sindicalizándose, que muchos de esos compañeros hoy son delegados, dirigentes locales y demás. Pero que bueno, ahora sí me viene el temor. Digo, no sea cosa que estos compañeros terminen creyendo que porque un dirigente una vez por año sienta el traste en una silla, se aguanta 5 o 6 horas, hace un poco de teatro y se va con el 32% aumento salarial, esto es el sindicalismo. Entonces me parece importantísimo recuperar nuestra identidad, que no es otra cosa que recuperar nuestra propia historia, con todas las contradicciones que tiene y con apertura mental como para poder sostener este debate que nos debemos. Yo estaba absolutamente convencido cuando empezamos con la historia de la CTA que estábamos fundando un nuevo modelo sindical. Ahora, hoy tengo conciencia de que muchos sectores que no hicieron esa experiencia, que se quedaron dentro de la CGT, que pelearon dentro de la CGT, que hoy están desarrollando su práctica sindical ahí, no se están planteando las mismas cuestiones que nosotros. Entonces, y con esto voy a redondear porque me parece que llevo bastante tiempo. Hay un debate pendiente. El tema de la unidad de la clase obrera y el tema de la unidad del movimiento obrero es una cuestión permanente. Y se explica cada vez más porque nuestra contraparte, las patronales, son cada vez más concentradas, cada vez más fuertes, cada vez más transnacionales, cada vez más grandes,
cada vez con más capacidad de lobby de condicionar al gobierno que sea, y nosotros tenemos que tener estrategias que nos permita acumular cada vez más fuerza. Por eso el tema, la discusión sobre la unidad del movimiento obrero tiene que ser una discusión que nos permita sobrepasar las caras, los nombres, los apellidos y las historias de los dirigentes que están hoy. Y esto es un debate que se tiene que hacer de abajo hacia arriba, y como sucedió casi siempre en la historia de este país, es un debate que viene del interior hacia capital, es un debate que viene de las periferias hacia el centro. Porque yo creo que hay un potencial de recuperación de fuerza en el movimiento obrero inédito en la historia. Y también tengo, y esto es muy subjetivo, tengo la impresión de que estamos en el final de una etapa, donde un gobierno por convencimiento nos corría por izquierda, nos otorgaba derechos, nos abría las posibilidades, y me parece que en el mejor de los casos podemos llegar a una meseta, lo cual implica otro nivel de acción sindical. Implica prepararnos para acumular fuerza, para movilizarnos, para no cruzarnos de brazos, porque evidentemente también es cierto que conociendo como conocemos las clases dominantes, compañeros nos están esperando, porque tienen mucha calentura. Ya a esta altura no es solamente con el movimiento sindical, no es solamente con los trabajadores. Hace 12 años que nos pisan la rosada, hace 12 años que no tienen empleados ahí adentro, y lo tuvieron a lo largo de la historia. O sea que cuando hablamos de la restauración, no hablamos solamente de los globos amarillos del PRO, ojalá fuese eso nada más. Hablamos de esa fuerza social que históricamente dominó este país, que hoy tiene estrategias concretas para volver a recuperar terreno. Entonces, como trabajadores, como colectivo consciente, nosotros tenemos que ser capaces de prepararnos para esa etapa, ser capaces de enfrentarlo y fundamentalmente de tener la capacidad de recuperar nuestra memoria, nuestra historia, nuestros muertos, nuestros mártires como parte del movimiento obrero. Por eso yo creo que no solamente los 30.000 desaparecidos pertenecen al movimiento obrero, sino que creo que esta generación que hoy, dentro de 4 o 5 años, va a estar conduciendo al sindicalismo en este país, va a ser una generación totalmente distinta a nosotros, va a ser una generación con nuevos desafíos, y que la única forma de asegurar, de garantizar la fortaleza, es que nosotros podamos generar esto: debate, capacitación, formación, porque si hay algo que yo no quisiera que tengan que soportar ustedes, es la sucesión de congresos, la sucesión de consejos directivos, donde cuando algún dirigente que no estaba de acuerdo quería hablar, le ponían una pistola 45 en la nuca. Creo que hay un desafío histórico de enterrar definitivamente esas prácticas y de hacer de la democracia sindical una cuestión cotidiana que tiene que ver con el reconocimiento del otro. Bueno, yo paro por acá y les agradezco de corazón.